El historiador Keith Lowe tituló a su charla TED ¿Por qué debemos dejar de obsesionarnos con la Segunda Guerra Mundial? No lo culparé si asume que pertenece a esa gran sopa de historiadores cuya área de especialización vive bajo perenne eclipse de la taquilla infinita del Armagedón hitleriano. Ya sabe, áreas tales como autobiografías de viudas de Glasgow del siglo XIII o estructura ganadera del imperio aqueménida temprano. No lo culparé, claro, pero sí le enderezaré su tren mental. I am a historian of the Second World War and its aftermath. Lowe se dedica a cuerpo entero a la Segunda Guerra. Sus libros son inmersiones en profundidad en el suceso cuya insaciable tracción, en aparente paradoja con su interpelación, le reporta beneficios pecuniarios y reputacionales. Thousands of books about the Second World War are published every year. Dispara al comienzo de su intervención. We in the West, and actually increasingly people in other parts of the world too, we're just a little bit obsessed by the Second World War. Miles de libros sobre la Segunda Guerra son publicados cada año. En Occidente y cada vez más en otras partes del mundo, estamos un poco obsesionados. La ley de Godwin es otra manifestación de su constatación. A medida que una discusión en Internet se alarga, la probabilidad de que surja una comparación con los nazis o con Hitler se va acercando a 1. El punto medular de la charla en realidad no es la sobreoferta de contenido, es cómo nuestra fijación nostálgica origina mitos sobresimplificados y maniqueos que dificultan una comprensión veraz de la historia. Pero su provocación inicial exige respuesta de todos modos. ¿Queda espacio en los anaqueles para otro libro más? Que nos rodea una marea bibliográfica es incontrovertible. La magnitud del conflicto es tal que se ha convertido en un fractal histórico. Por más zoom que hagas, siempre podrás escudriñar más y más hechos de envergadura editorial. Puedes hablar del conflicto a secas, como yo lo hago en Historia Freak de la Segunda Guerra Mundial, o circunscribirte al Frente Oriental, o, dentro del Frente Oriental, enfocarte solo en la Operación Barbarroja, o acotarlo todavía más a la Batalla de Moscú, o delimitar tu radio de interés a la masiva contraofensiva del 5 de diciembre, o, aún más, a la fascinante biografía de aquel espía soviético en Tokio que la hizo posible, y a quien el embajador alemán toleraba como amante de su esposa a cambio de su pericia en política japonesa. Cada una de estas lonjas prodiga material de sobra para un libro. En paralelo, arrecia un aguacero de libros de curiosidades de la Segunda Guerra. Quien carezca del interés o la voluntad para procesar las vigas históricas, esas que permiten entender por qué ocurrió lo que ocurrió, siempre podrá optar por el fast track de liberación de dopamina y deleitarse solo en los ornamentos. ¿Qué hago aquí entonces? Si bien la bibliografía estructural es cuasi infinita y la ornamental abundante en grado sumo, el intento de fusionar ambas en un mismo volumen ofrece aún un espacio que, si bien no diré virgen, está lejos de saturado. Los libros estructurales omiten curiosidades porque no son conducentes al objetivo para el cual fueron escritos, y los de curiosidades las presentan sin contexto suficiente para encajarlos en el todo y no cumplen el propósito, porque nunca lo fue, de sobra legítimo, de explicar este pasaje medular del siglo XX. Historia Freak de la Segunda Guerra Mundial incorpora al arsenal mental tanto una comprensión digna de los eventos como un set de hechos insólitos con potencial para volverte el rockstar de la sobremesa. Este enfoque, sin embargo, acarrea un dilema. ¿No incurro acaso en una insensibilidad bochornosa al abordar una tragedia de semejante calibre desde la vereda del sarcasmo, la picardía y algún tinte de humor? Porque es, de lejos, la mansaca militar más letal de todos los tiempos. Sumó algo así como 70 millones de muertos en 2.961 días, 24.000 por jornada. Son
8 atentados del 11 de septiembre diarios, o un Boeing 737 MAX 7 estrellado cada 10,5 minutos durante más de 8 años, de lunes a lunes. Solo la Unión Soviética perdió unos 23 millones, 215.000 de ellos combatiendo por el eje, y como allí la melcocha trágica del conflicto se sumó al régimen del terror de Stalin y a las pellejerías sanitarias, un 68% de los varones nacidos en 1923 estaba muerto 22 años después. Ante tan golpeada demografía, el Kremlin impuso un tributo de 6% por no tener hijos a hombres de entre 25 y 50 y a las casadas de entre 20 y 45. China lamentó 15 a 20 millones de muertes, parecido al rango de 15 a 22 del total de toda la Primera Guerra, y aún así en Occidente rara vez se habla del Holocausto asiático. Todo esto suma una cantidad de sufrimiento que no somos ni de cerca capaces de dimensionar en nuestra insignificante mente mortal. No es que lo subestimemos mucho, es que lo subestimamos en varios órdenes de magnitud. Es que no estamos cableados para procesar algo así. Venimos equipados con un sistema nervioso hipersensible al dolor físico y un kit emocional con capacidad de procesar agonías extremadamente intensas. Imagina el tormento de una esquirla que te arranca una rótula y que te deja postrado en pleno campo de batalla durante horas o días sin anestesia. O el de perder un hijo. Ahora multiplícalo por 1000. Imposible de imaginar, como tampoco un fruto 1000 veces más dulce que la miel o una luz 1000 veces más intensa que el sol. Ahora multiplica esos padecimientos por 1.000.000 o por 100 millones. Y aún no nos acercamos. Es además sufrimiento reciente, aún no extinto del todo. Cuando narras la devastación que Sennacherib liberó sobre Babilonia 27 siglos atrás, no enfrentas facciones de asirios sensibles al tono, ni de babilonios sobreatentos a la elección de adjetivos. Los horrores del 37 al 45 aún perviven en sobrevivientes y en descendientes directos. ¿Puede narrarse un trance así de tremebundo en tono de comedia negra? Se me viene a la cabeza Taika Waititi, hijo de una judía europea y director de Jojo Rabbit, aquella desfachatada comedia que persigue sus risas en torno al Holocausto. Definitely not a good time to be a Nazi. Ante el riesgo de que el relato degenerara en ofensa, Waititi explicó que su meta era un equilibrio perfecto, porque si te inclinas demasiado en la dirección del drama, se convierte en tan solo otro drama más sobre la Segunda Guerra, en la dirección de la comedia, y es como si estuvieras trivializando acontecimientos trágicos. No aspiro a que el equilibrio de historia freak de la Segunda Guerra Mundial sea perfecto. Habrá sobre la faz de la Tierra lectores para quien el tono es inadmisible. Aspiro a que en la suma sean más a quienes esto los alejará, aunque sea una pizca, de la comprensión de la guerra como alternativa factible de resolución de conflictos. Si lo seduce el convite, en librerías desde la primera semana de julio.